Tenemos este caso particular que se repite un montón, ¿ya? Que lo hemos visto en el continuo. ¿Qué pasa si yo tengo una señal que es un Euler? ¿Ok? Que es muy parecido, como digo, a lo que hemos hecho en el continuo. Entonces, si alguien tiene buena memoria, tal vez me hace recuerdo, ¿cuál es la transformada de Fourier de una función continua que es un Euler? Nos sale algo bien sencillo. Llegar a ese sencillo no es tan simple, pero sale una cosa bien sencilla. ¿Alguien se recuerda? Ya. Hago otra pregunta, y esta pregunta sí voy a dar puntos en el segundo parcial, ¿ya? E a la J media 0T es una caja con senos y cosenos, con esa frecuencia, ¿ya? Cuando yo hago la transformada de Fourier, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo la frequency response. Estoy viendo el comportamiento en la frecuencia. ¿Qué frecuencias hay acá? ¿Qué es lo que obteníamos? Esto sí me interesaría que alguien me responda bien. Le doy 3 puntos en el segundo parcial. Sin ver tablas, quiero razonamiento, análisis. Esto es una caja con senos y cosenos. Hacer la transformada es buscar qué frecuencias, el comportamiento en frecuencias de esa señal. ¿Nos van a dar filtros en qué? Pasa alto, pasa bajo. Ahorita, digamos, hay dos contextos. Una cosa es contexto del sistema, la transformada de Fourier del sistema, y otro es la transformada de Fourier de la señal. Y ahorita estamos con la señal, no en el contexto de filtro, digamos, o de sistema, sino una señal. Emilio. No estoy seguro, pero bueno, si seguimos la teoría, esa señal periódica que está entrando a esa caja de senos y cosenos es continua en la línea del tiempo. Entonces lo que te va a mostrar es un espectro discreto. Ya. O sea, su espectro se vuelve continuo y periódico en el periodo de 2pi. O sea, ahí mostraría circunferencia de 2pi. Estamos, por si acaso, en el tiempo continuo. Esto es para hacer recuerdo, digamos, y luego voy a extrapolar a lo discreto. Tal vez, Patricio, ¿quieres acotar algo o responder? Si no me equivoco, tendría que darnos una señal acotada, porque en parte, o sea, como está trabajando con senos y cosenos, va a darnos algo periódico infinito que va a ser acotado. Ya. Ya. Es más simple de lo que están proponiendo. Esto de acá es una foto de las frecuencias de acá. ¿Qué frecuencias hay acá, Eddie? Si no, creo que es una proyección de los ejes real e imaginario, Mm, pero frecuencias. ¿Qué frecuencias hay ahí? Si yo te digo, hagámoslo más simple, graficar esto, ¿qué es? Voy a graficar solo uno de los dos. Voy a graficar el seno. Seno es esto. ¿Ya? ¿Esto qué frecuencias tiene? Marcelo, Eddie. El seno solo tiene una frecuencia, entonces al hacer la transformada se grafica solo una delta de Dirac, que es su frecuencia angular, ¿Y qué y frecuencia va a también ser? omega sub cero. El subseno. Acá vemos la frecuencia. Sí. Entonces, como dice Marcelo, fíjense, esto es, digamos, para el seno. Para el coseno es lo mismo. Este es el seno, en el tiempo. Las frecuencias, ¿cómo está cambiando? ¿A qué ritmo está cambiando? ¿A qué ritmo está cambiando esto? Solamente a un ritmo. ¿A qué ritmo? Al de esta frecuencia. Cuando yo hago la transformación de Fourier, saco una foto de las frecuencias que hay acá. Y solamente hay una frecuencia, solamente hay un ritmo de cambio.
solamente va a aparecer un pico en omega 0. ¿Ya? Y luego hemos visto un montón de veces que hay simetría, entonces acá tendría que aparecer igual o abajo, esos son detalles, ¿ya? Porque lo que vemos es el valor absoluto, ¿ya? Y un pico es un Dirac. ¿Ok? Entonces esto hemos visto en su momento, y repito porque es importante, ¿ya? Son cosas de base que son importantes. La transformada de Fourier es la respuesta en las frecuencias, me da una imagen de qué frecuencias tiene la función en el tiempo. Esta función en el tiempo es una función sencillísima, es a nivel de frecuencias. ¿Por qué? Porque simplemente está cambiando a una frecuencia todo el tiempo, no es una composición de frecuencias, por lo tanto su imagen en las frecuencias es solamente un pico ahí. Esto me dice, tu señal solo tiene estas frecuencias y no tiene nada de otra cosa. Eso es lo que me dice esta imagen. ¿Dudas, preguntas? Ya. Voy a anotar a Marcelo, digamos que respondió. Segundo parcial. Pero a todos los demás que han intentado responder les voy a dar 2 puntos de participación normal. Por favor, levanten la mano ya, todos los que han intentado participar. Gary, si no me equivoco. Patricio, ¿quién más ha intentado participar? Eddie. Eso uno sería. Luego Emilio. Emilio 1 y más 1 hacen 2. ¿Ok? Nadie más, ¿verdad? ¿Intentó participar? Ok, ya. Es Marcelo directo en el sponsor parcial y los demás puntos normales. Tac, 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 tac. Y ya, hemos recordado esto que es importante. Entonces, ahorita voy a deducir cómo se llega, pero ya sabemos, ya podemos ver como respuesta que ya adelanto que en el discreto, ahora sí estoy en el discreto por si acaso, ¿ya? En el discreto, cuando meta esto, voy a obtener un Dirac. Y un Dirac que está posicionado en la frecuencia de cambio. ¿Ok? Ahora deduzcamos eso. Esta parte lo dejaré nomás, pero acá duplicaremos. Acá pongamos dando en el continuo. Ya. Entonces, para llegar a ese resultado, ¿ya? Si yo coloco, digamos, en la definición x de n a la menos j omega n, pongo mi caja de senos y cosenos, mi Euler, ¿ya? Vamos a llegar a algo de este estilo, ¿ya? Y hacer esta sumatoria, realizar no es nada evidente. ¿Ya? No es nada evidente, es medio complicado. Entonces, no es el camino. Y lo mismo habíamos hablado y habíamos hecho cuando hemos hablado en el continuo. Lo que hicimos en el continuo es decir, como no podemos ir fácilmente de t, ft a lo que queremos llegar, x de omega, pues vamos a hacer la inversa. Vamos a proponer un resultado que ya conocemos, digamos, y comprobar que sacando la inversa me da lo que queremos hacer. Vamos a utilizar este enfoque o este camino. Camino / método, digamos. ¿Ya? Ya sabemos un poco el resultado. Sabemos que el resultado me va a dar esto. ¿Ya? Yo sé que x de omega en las frecuencias, un 2pi delta de omega menos omega 0, tendría que darme, cuando yo haga la inversa, justamente el Euler.
¿Ya? Me tiene que dar un x de n. Y voy a calcular, voy a verificar eso. ¿Eso cómo lo voy a verificar? Pues con la definición de la inversa, que es esta de acá. La ecuación de síntesis. ¿Ya? X de n, 1 sobre 2pi, bla, 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 bla. Entonces, x de n es igual 1 sobre 2pi, la integral del comportamiento en las frecuencias de exponencial de e a la j omega n, diferencial de omega. Desde, en un periodo, desde menos pi hasta pi. ¿Ok? Desarrollando, tenemos que esto va a ser 1 sobre 2pi, x de omega, sé que es esto, sé que voy a llegar a eso, quiero comprobar. 1 sobre 2pi, 2pi se van, e a la j omega n, diferencial de omega. Levanten la mano para que anote participación. Pregunta sencilla. Tengo un Dirac que multiplica a una función. ¿Cómo se simplifica esto? Cuando multiplicamos un Dirac, y este Dirac, ojo, por si acaso este Dirac es Dirac continuo, porque estamos en las frecuencias, y en las frecuencias estamos todavía en continuo, solamente en el tiempo estamos en discreto. Cuando multiplico un Dirac por una función, eso me da la función evaluada en el shift del Dirac. El shift del Dirac lo vemos acá. Entonces, en vez de omega, pongo omega 0. Esto hemos visto un montón de veces. Omega 0 n, diferencial de omega. Esto de acá ya no depende de omega. Omega 0 es un número. Sale de la integral. ¿Ok? Ya la omega 0 n. La integral de delta omega menos omega 0. Diferencial de omega desde menos pi hasta pi. ¿Cuál es la integral de Dirac? Gráficamente, por si acaso, lo que tenemos, omega siempre está, por si acaso, entre menos pi y pi, ¿ya? O entre 0 y 2pi, si es que estamos, es en función de dónde estamos evaluando, pero omega 0 siempre va a estar en nuestro lapso de integración. Entonces, si yo tengo acá un Dirac en omega 0, porque eso es este Dirac shifteado, y acá está mi pi, acá está mi menos pi. Cuando yo integro esto, en este lapso que voy a tener, 0, 0, y al integrar en la flecha que se va al infinito, obtengo 1. Esa era la definición del Dirac. ¿Ok? Recordamos. Y lo que nos queda es e a la j omega 0n, lo que queríamos comprobar. Utilizando la inversa, estamos viendo que cuando yo hago la inversa de este Dirac, obtengo esta señal. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que cuando yo a esta señal haga el DTFT, voy a obtener esta señal de acá. ¿Ok? De esa manera tenemos la DTFT de un Euler, que es importante, porque Euler saben que está en todo lado. Lo que quería decir acá es complementar, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente. Estamos encontrando, habíamos dicho en el slide anterior, que nuestro e a la j omega 0n es una caja, ¿ya? Con cosenos y senos, ¿ya? Con esa frecuencia. Tengo cosenos y senos con esa frecuencia, pero ahora en discreto. Antes era continuo, ahora discreto. Cuando yo haga la DTFT, estoy sacando una foto, así, ¡paf! Foto de las frecuencias que hay acá. ¿Y qué frecuencias hay ahí? Pues solamente hay una frecuencia omega 0. Entonces va a haber un pico en omega 0. Y es eso lo que tenemos. 2pi delta de omega menos omega 0, ¿qué es? Es un Dirac
shifteado en omega 0 y que mide 2pi. ¿Ya? Pero eso de la foto en las frecuencias es importantísimo. Espero que todos o la mayoría esté captando esa idea. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, esto de acá está en la tabla, ¿ya? Está en la tabla que tenemos, está en la tabla que van a utilizar para los exámenes. Pero es importante que sepan de dónde sale y cómo se utiliza el razonamiento que hay detrás de todo eso, ¿ya? ¿Qué más quería decir? Ya, acabaré esto rápidamente. Fíjense. Si tuviéramos que analizar la DTFT del coseno de omega 0n, pues simplemente aplicamos Euler, ¿ya? Y ahora saco la DTFT. ¿Qué voy a tener? Tengo 1 sobre 2 DTFT de esto. Acabamos de encontrar que es 2pi por Dirac shifteado. Ok, omega 0, omega n, es shift, sí, estamos shifteando lo que hay acá. El DTFT de esto es 2pi, un Dirac shifteado menos omega 0, por lo tanto me va a dar acá. ¿Ya? Cuando yo grafico esto, ¿qué es lo que obtenemos? Esto de acá va a ser pi por omega menos omega 0 más delta de omega más omega 0. Si yo grafico esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser un Dirac en omega 0 y otro Dirac en menos omega 0. Y ambos miden pi. ¿Ok? Eso va a ser x de omega. ¿Qué me está diciendo? Que esta función tiene solamente frecuencias en omega 0. Y es lógico. Solamente tiene ese nivel de cambio. Algo que repito, que vemos mucho cuando tenemos acá una función real, ¿ya? El módulo de x omega es par. Lo que tengo a la derecha se repite en la izquierda. Vamos a ver, o ya hemos visto que solamente nos interesa analizar esta parte. El otro es una consecuencia, digamos, de la transformada. Esto es lo que me interesa en el momento de analizar. Cuando haga el seno de omega 0t, lo mismo, omega n, perdón. Hago Euler y luego procedo, ¿no? Digo 1 sobre 2G, 2J, esto de acá, al hacer la de DTFT, voy a tener unos 2pi, un Dirac que está shifteado en omega 0, menos 2pi, otro Dirac que esté shifteado en menos omega 0, entonces omega más omega 0. ¿Ya? Esto va a ser, los dos se van, pi sobre j, ¿ya? De delta de omega menos omega 0, menos delta de omega más omega 0. Graficando esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener un Dirac, ¿ya? En omega 0, que mide pi sobre j, ¿no? Un número complejo, ¿ya? Manera de notar. Y acá voy a tener un Dirac negativo hacia abajo, porque es menos, que también va a medir pi sobre j. Esto de acá es la transformada x de omega, ¿ya? Pero en el momento que yo analizo, siempre analizamos el módulo. Entonces, si analizo el módulo, ¿qué voy a tener? Voy a tener el módulo de pi j, que es pi. El tamaño de pi j es pi nada más. Es algo que mida pi. Y el tamaño de pi j hacia abajo, o menos pi j, sigue siendo pi. ¿Ya? En omega 0, en menos omega 0. Entonces vemos que el módulo de una función real, esto era una función real en el tiempo, no es algo complejo, siempre nos da esa propiedad de simetría. Lo que está a la izquierda es lo que está a la derecha. ¿Dudas, preguntas? Ok. Esto es lo mismo de antes. Tac, tac.
Y repito lo que acabamos de ver. ¿Ok? Cuando tenemos una función real en el tiempo discreto, la transformada de Fourier o la frequency response, ¿ya? El módulo va a ser par. Va a haber simetría respecto al eje vertical. Esto de acá es simetría respecto al eje vertical. Y el argumento va a ser impar. Simetría respecto al origen. ¿Ya? Bueno, y acá hay otras variantes, digamos. Pero la que más interesa saber es esta de acá. Y lo mismo, si en vez de tener argumento y módulo, tuviera parte real y parte imaginaria, entonces tendríamos que la parte real va a ser par y la parte imaginaria va a ser impar, ¿no? Pero en el análisis no utilizamos esto, sino utilizamos módulo y argumento. Cito sería, creo. ¿Ok? Periodo 2pi, no se olviden, siempre hay periodo 2pi. Y la convolución se vuelve una multiplicación cuando hacemos la transformada, cuando estamos en las frecuencias. Y no nos olvidemos esta propiedad que acabamos de ver de paridad. Hagamos una última pausa y a la vuelta vemos cómo aplicar todo esto en MATLAB. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, remarcas antes? Ya.